Muy bien. Ya estamos grabando, muy bien. Entonces, muchas gracias. Pues primero a Gaby por llegar y participar y ser pues nuestro invitado ahí hoy en nuestras presentaciones. El plan de esas charlas hicimos uno en octubre 2021, que fue mi intención de arrancar esas sesiones cada 2 meses, pero pues cosas pasaron, pero el plan es como cada 2 meses tener un invitado en el área de seguridad. La razón que queremos hacer eso es para empezar a hacer un poco más de comunidad por parte del Tecnológico de Monterrey, pero también lo que es la comunidad de ciber en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Monterrey, en todo el país. Es un honor tener aquí Gaby Renaga, que es una profesora con nosotros en la maestría, participa también en el Hub de Ciberseguridad. Pues Gaby es directora de consultoría en Holistics GRC, Government Risk and Compliance. Yes, Compliance. Compliance. Una firma de consultoría, autoría de procesos y GRC para las tecnologías de información y operación. Pues, como les mencioné, es profesor del Hub de Seguridad y la maestría del TEC de Monterrey de hace 2 años y no, casi 3 años y poquito, porque arrancamos la maestría en enero de 2020. Así La es. gente que, pues muchos aquí son alumnos, entonces no tengo que vender la maestría, pero si quieren información de la maestría, adelante en contactar a Gaby, contactar a mí, pueden mandar información ahí en el chat y yo les puedo contestar. Pero la intención realmente no es una venta de la maestría, la intención es tener una charla informal para compartir con la comunidad. Muchas gracias a Gaby para llegar con nosotros hoy y pues tiene un montón de títulos y certificaciones y de hecho acaba de recibir uno más hace unos días que mencionó ahí en LinkedIn. Pues, 2 bienvenido. días, así que Muchas calientita, recién gracias. salida, me costó, pero la Sí, obtuvimos. Gracias, Ken. y Gracias por la bienvenidos a invitación. todos. Pues hoy vamos a hablar, y dije vamos todos juntos, vamos a hablar de gestión de riesgos de terceros o Third Party Risk Management para temas de tecnologías de información. Y pues, ¿por qué? Digo, vamos a definir las reglas de esta sesión. Totalmente abierto el chat y el micrófono, preguntas, no esperemos al final. Quiero que esto sea un diálogo, no un monólogo. Y pues hablemos de qué es lo que está pasando hoy día con temas de la gestión de riesgos. Digo, porque para todo hablamos de riesgos. Hablamos de gobernanza, hablamos de seguridad de información, hablamos de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pero tenemos que confesar que mucho de lo que hacemos hoy día relacionado con la parte digital lo depositamos en un tercero. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué tanto riesgo representa tener a ese tercero y cómo tenemos que estar evaluando constantemente ese riesgo? Entonces, los invito a que si tienen dudas, preguntas, Ken va a estar pendiente del chat y demás. Y si no las quieren hacer ustedes personalmente, Ken las puede hacer. Nada más Sí, póngalas por ahí. gracias. Pues bueno, comencemos. Me voy a guiar con una presentación, pero realmente lo que le comentaba a Ken era, vamos a platicar del tema de riesgos de terceros. Todo el mundo hacemos uso del outsourcing y es eso, uso de proveedores de servicios externos que nos ayudan, que nos posibilitan de una manera fácil, rápida, con mayor experiencia, con mayor innovación, para contar con soluciones relacionadas con tecnología, tanto de software, hardware, lo que es infraestructura, aplicaciones y todo aquello que hace que nuestra organización funcione. Y entonces necesitamos, pues, saber en dónde depositamos esa confianza. Hoy día están el tema del outsourcing en tecnologías de información es pues prácticamente algo del día a día, pero representa muchísimos retos. Existen muchas razones para llevar a cabo la contratación. Algunas de ellas que en los últimos años hemos encontrado es que, número uno, reducción de costos. Ya es incosteable para considerando que el 95% de las compañías en nuestro país, al menos estamos hablando de México, y yo creo que eso podríamos proyectarlo al resto del mundo, son pymes pequeñas y medianas de muchos tamaños. Del rango creo que está muy amplio. Sin embargo, eso nos deja pensar que definitivamente no es
pues costeable, no es rentable tener un departamento completamente de tecnologías. Entonces tenemos que hacer uso de proveedores, tanto para la gestión del día a día, los básicos, como para proyectos especiales. Entonces la primera razón para tener la tercerización de servicios de tecnologías es la reducción de costos. Otro es que, pues, si ya alguien tiene una aplicación, la utilizamos, se personaliza para nuestra organización y tenemos lo más nuevo al alcance de nuestra organización sin tener que invertir mucho. Nuevamente hablamos del tema de la reducción de costos. Y por otro lado, y que no es un secreto para ninguno de nosotros, la falta de personal especializado en temas de tecnología. Constantemente, digo, creo que la demanda de especialistas de tecnologías de información es muy, muy alta. Entonces, evidentemente, pues es mejor tener a alguien zapatero a tus zapatos y que se dedique solo a eso. Hacemos uso de esos servicios o solo una parte del tiempo y no nos cuesta tanto. Volvemos al tema y siempre va a ser así como que recurrente el tema del costo. Entonces, al final del día, lo que prevalece, una de las razones principales es la reducción de costos, usar tecnología, la más nueva, la más novedosa probablemente, y pues que alguien más encargado y especialista se cargue de estas actividades. Ahora, tenemos esas nuevas modelos de abastecimiento de tecnologías de información, nos dice nuestro marco de gobierno corporativo de tecnologías de información de COVID, y nos dice, pues, oye, está bien, utiliza a los terceros, pero gestiona los riesgos. Y entonces tenemos que comenzar a hablar de la gestión de riesgos, y es por eso que tenemos que evaluar los riesgos cuando estamos subcontratando. Algunas de las razones para la evaluación de riesgos de la subcontratación o el outsourcing de proveedores de TI es tratar de reducir la exposición a esos riesgos asociados. El uso de las tecnologías sí o sí supone un riesgo. Así tengas el mejor control, tenemos una fórmula específica que es control, más bien riesgo inherente, o sea, lo que se da por la naturaleza del servicio, de la actividad, menos el control interno nos va a dar un riesgo residual. Ya muchos han tomado la clase y quienes no, pues recuerdan, eso es parte de lo que vemos dentro de la maestría y de las materias de tecnología. Y tenemos un riesgo residual, pues ese riesgo residual es una exposición que tenemos que trabajarla y que tenemos que manejarla y que tenemos que administrarla y que tenemos que ver la manera de cómo reducirlo lo más que se pueda. No lo vamos a eliminar jamás. Eso, quítenlo de su cabeza, no vamos a eliminar ningún riesgo por el uso de la tecnología. Lo vamos a administrar, lo vamos a minimizar. Y en este caso, cuando hacemos uso de los proveedores de tecnologías de información, pues lo transferimos, pero sigue existiendo un riesgo y debemos llevar a cabo otras cuestiones de control interno para evitar riesgos reputacionales, evitar que uno de nuestros proveedores haya sido atacado y que caigamos dentro de la lista de los que se vieron afectados. Otra de los riesgos asociados cuando tenemos un proveedor, un tercero, es la pérdida de la información. ¿Por qué? Porque pues, les damos alma, corazón y vida a todo lo de nuestra organización. Entonces, toda esa información puede estar sujeta a una pérdida, a mal uso, a una difusión no autorizada, etcétera, etcétera. Y por otro lado, nada más y nada menos que para poder continuar con nuestras operaciones. ¿Qué ha pasado últimamente? Digo, voy a poner un ejemplo, uno de tantos. Muchos de los negocios hoy día, para dar la atención al servicio al cliente, tú entras a la página o pides algo y de inmediato te mandan y tienes que hacer uso de una herramienta, puede ser WhatsApp. Entonces, cuando estamos dependiendo de un tercero y estamos poniendo ahí toda nuestra área, en este caso sería atención, servicio al cliente, el medio de comunicación, ¿qué pasa? ¿Qué habrá pasado? Imagínense nada más, porque hemos tenido varias caídas del servicio, no han sido tan continuas, pero hoy algunos parpadeos, de pronto no nos llegan o no, el cliente no tiene respuesta de parte de la organización. Y es entonces donde tenemos que evaluar qué hacemos, cómo lo podemos administrar y minimizar. Pero no es solo eso, sino que cuando tenemos un tercero involucrado dentro de nuestra operación, pues el tema de pérdida de información, el tema reputacional se vuelve crítico porque le dejamos entrar y hacemos muchos controles de entrada, eso sí me queda claro, la mayoría de las organizaciones, pero a la hora de que se van,
no sabemos ni qué se llevaron. Y es entonces donde también antes, durante y después de la contratación tenemos que llevar a cabo muchísimas tareas, muchísimo control. Por aquí, estamos grabando, sí, gracias. Un estudio que lamentablemente no se ha vuelto a hacer de Softec, ahí van a ver la liga, en 2016 hicieron una evaluación de riesgos de terceros. Y dentro de todo el estudio, que lo van a poder descargar ahí en esa liga, lo que ellos mencionaban es que existen 10 puntos de seguridad de información que la mayoría de los proveedores, o más bien, estos son los porcentajes en los que los proveedores han fallado en estas áreas. Independientemente del año que lo vuelvan a hacer, créanme que van a prevalecer e inclusive podría casi atreverme a decir que pueden incrementarse estos riesgos, estas fallas en el control en nuestros proveedores. Voy a mencionar algunas o voy a detenerme un poquito más en algunas, pero si revisan detalladamente cada uno de esos puntos, nos damos cuenta que mucho de esto, de esas fallas de control interno, a la hora que vemos un control, un acuerdo con el proveedor, no lo estamos considerando y es ahí donde tenemos que empezar a tomar nota de lo que de lo que debemos estar revisando como, como parte de la gestión de riesgos de proveedores de tecnologías de información. ¿Querías comentar algo? Ken, adelante. No, pues para dejarte descansar un poco y tomar. Yo recuerdo, Gaby, cuando yo estaba en mis estudios de carrera y estaba trabajando con el gobierno de Advanced Education ahí en Colombia Británica y hablé con el subministro de secretaria y dije, oye, pues acaban de sacar tu compu. ¿Qué hicieron con el disco duro? ¿Qué pasó con todos los datos que estaban en esa compu? Y de un joven pensando en eso, y hay muchas empresas que ni están pensando en cómo están cuidando esos datos y también en copiadores y hay muchas fuentes de fugas de ese tipo de datos. A eso iba, precisamente, muchas veces, y el ejemplo clásico es las copiadoras. Muchas de las organizaciones tienen arrendamiento de equipo, y no solo copiadoras, tienen equipos, computadoras y demás. Inclusive cuando estamos arrendando un espacio de almacenamiento en la nube, ¿cómo nos aseguramos de que la copia de la copia de la copia de la copia, para darnos continuidad, haya sido eliminada correctamente? Nosotros Exacto. en alguna materia, recordarán quienes han estado en la maestría, o si vuelvo a los comerciales, tenemos ejercicios del tema de protección de datos y hacemos un ejercicio de borrado seguro y a ver qué hemos encontrado. Y se supone que llegamos con una USB así limpiecita, sin nada de información y ¿qué tal nos encontramos? Una barbaridad de información que se supone que ya habíamos borrado. Entonces, imagínense toda la información, la copia de la copia de la copia de la copia. Sí, respaldos, los cintas en el garage de un jefe de informática. Ernesto tiene buen punto aquí. Es difícil que la gente adopte las nuevas técnicas de control de acceso como el uso de MFA o encriptación de equipo y archivos. Sí, de definitivamente, acuerdo. Totalmente de acuerdo. No hay esa cultura. Es más, nos da flojera poner el password. ¿Sí? Y universidades también. Cuando yo estaba en Alberta, hace 12 años ya, porque hubo una fuga de datos de investigación y ya implementado hasta alumnos graduados, no solamente maestros, encriptado nuestros discos duros de laptops. Sí. ¿Y qué es lo que pasa también con muchos proveedores? Fíjate, a eso que traes a la mesa es que cuando confiamos nos vamos a veces por el renombre de un proveedor. Yo les voy a platicar ahorita, cuando yo comencé en auditoría en el 2004, 2002, cuando comencé en auditoría, hace 21 años, en auditoría de tecnologías de información, una de las primeras asignaciones fue a un cliente en Ciudad de México que comenzaba a tercerizar todo el área de TI, todo el almacenamiento, el hosting, manejo de redes, supervisión de la red y demás, con una empresa que está ahí en carretera a Toluca, empieza con Key y empieza con Key y termina con O-Networks, perdón, pero en su momento fueron ellos, y no tenían una evaluación, que es el segundo punto, de la auditoría acerca de los sistemas de control. Entonces nos tocaba ir a hacer la auditoría. Cuando hacíamos la auditoría al proveedor de servicios, pues evidentemente estos pues no estaban completos. Con el paso de los años, estos grandes centros de control se fueron fortaleciendo, fueron adoptando muy buenas prácticas, no tengo nada que decirles, pero a la hora que nosotros contratamos servicios de alguien que tiene alojado en esos lugares
también hay que revisar el acuerdo que tienen el tercero, nuestro proveedor, con su proveedor. ¿Por qué? Porque muchas veces ese paraguas de protección, el alcance de los servicios que provee, no está para los servicios de nosotros. Es decir, ellos están abusando de la buena reputación de su proveedor, pero no están llevando a cabo algunos controles. Es un poquito complejo, pero está ocurriendo. Y es entonces donde también necesitamos estar viendo, oye, ¿quién los audita? Y si el reporte de la auditoría incluye el control interno, y ese control interno está cubriendo la parte de los servicios que nos están otorgando, que dicen que porque están ahí. Ejemplos, en alguna ocasión algún cliente nos decían, sí, es que tenemos, y precisamente era ahí el centro de datos donde tenían resguardadas las bases de datos, donde nos dijeron que tenían ahí el hosting. Como no tenían una auditoría de la organización de servicios, un SSAE 16, algunos lo conocieron hace muchos años como SA 70, que era la auditoría de la evaluación de control interno de la organización de servicio, pues tuvimos que ir. Y al momento de ir nos encontramos que pues sí, está ahí, está alojado, pero el convenio que ellos tienen con Kio Networks es nada más el espacio físico para depositar ahí su servidor. Nada que ver con el tema de no sé, en este caso una ISO 27000, seguridad de información, algo de, o algo de recuperación o continuidad del negocio. No lo están cubriendo. No, o sea, sí lo cubren una parte, pero no la parte donde estás tú. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado a la hora de hacer eso. Otras de las políticas, me voy al 8, que es uno de los clásicos, el screening del personal que están contratando. La misma situación que nosotros se nos presenta de no tener suficiente personal, las organizaciones de servicio de tecnologías de información, los proveedores, también les hacen falta personas. Entonces están, no digo que subcontratando porque esa figura en nuestro país ya se acabó. Sin embargo, tenemos gente que trabaja para uno y otro lado y a veces llegan con sus propios equipos, hacen la parte del trabajo que tienen que hacer y se retiran. Cuando nos damos cuenta, se retiran con toda la información de nosotros. Yo recuerdo en una ocasión con un cliente de nosotros, quería esa persona, ellos iban a hacer unos trabajos, no quisieron firmar acuerdos de confidencialidad y dentro de los acuerdos era que pues, antes de irse, pues se le iba a revisar su equipo y habría que escanear y eliminar toda la información que había él trabajado durante su estancia o como parte del servicio que estaba prestando. Pues bueno, no se quedó como proveedor. Ese es el fin de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso al menos sí estábamos buscando que hubiera un acuerdo, pero no lo quisieron firmar. Y por otro lado también parte del screening, pues a veces está la demanda de profesionales, ya sea para configurar, para seguridad, para desarrollar, etcétera, etcétera, que los controles de recursos humanos que tienen nuestros proveedores son muy laxos. Entonces no hacen una debida evaluación de sus recursos humanos que van a estar tocando nuestra información. Y es probable que sean parte relacionada de algún competidor o que tengan algún evento o algún conflicto con nosotros. Entonces, imagínense el grado de gravedad que pudiera suponer esto para nuestras organizaciones. Ahora bien, como les decía, esto fue de 2016, ya pasaron 7 años, pero de verdad, sin importar el año en que lean esto, por favor, esto es una guía de lo que debemos estar buscando, al menos cuando estamos en una contratación y muchos otros puntos que ahorita vamos a platicar. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Porque yo de pronto me suelto a hablar, ¿no? Perfecto. Muy bien. Adelante, si quieren escribir en chat, si quieren levantar su mano para entrar por voz, adelante. Sí. Bueno, el proceso de la gestión de riesgos de terceros, el Third Party Risk Management, porque ustedes pueden googlear y van a encontrar muchas metodologías y todo, y 5, 2, 3, 4, 5 pasos y demás. Lo vamos a definir entonces nosotros y cualquier otro como ese proceso para analizar y minimizar todos los riesgos asociados por la subcontratación de terceros, vendedores o proveedores de servicios relacionados con las tecnologías de información y en general, no pasa nada. Y dentro de las categorías de riesgos de terceros debemos considerar al menos que pueden existir riesgos financieros que nos pueden traer esos proveedores, riesgos medioambientales, de reputación y de seguridad. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para manejarlo? Que ese es el core de esta plática. ¿Cómo le hacemos cuando vamos ya a contratar? Lo necesitamos sí o sí. O sea, aquí no hay de otra. Necesitamos un tercero. Es más, no creo que haya organización hoy día que sea autónoma 100%.
necesitas un tercero. Entonces, ¿cómo le vamos a evaluar? Yo siempre he dicho que así mismo como elegir el software o el ERP con el que vas a estar trabajando, elegir un proveedor es una decisión casi como el matrimonio. Es ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Vamos a estar juntos y si no nos arreglamos es hacer un acuerdo prenupcial. Ay, no, pero ¿cómo? Sí, siempre, o sea, debemos comenzar una relación pensando en que sí, va a iniciar, vamos a trabajar y a lo mejor después nos vamos a tener que, pues, terminar, ¿de acuerdo? Entonces, nada es eterno, acuérdense de eso, y tampoco es eterno, cada relación tiene un inicio y un final, efectivamente. Entonces, necesitamos considerar cómo hacer esa relación. La gestión de riesgos de terceros que nosotros hablamos y promovemos mucho consta de 9 pasos. Vamos a analizarlos brevemente y algunas actividades de eso se trata esta charla, decirles los puntos finos que tenemos que estar considerando. Hay muchísimas otras cosas. Tenemos un white paper donde hacemos todo un checklist de cada sección para evaluar y qué son las tareas que debemos tener en cuenta cuando traemos un nuevo integrante a la familia, a nuestra compañía, ¿no? A nuestra organización. Y bueno, las voy a listar y ahorita vamos a entrar en detalle. Vamos a hacer planeación, identificación de proveedores, evaluación y selección, evaluación de riesgos, mitigación de riesgos, la contratación del proveedor, la operación e incorporación, el monitoreo y por último y no menos importante, la desincorporación. Pensando en que pues toda relación tiene un inicio y un final, como lo acabo de mencionar. Entonces, dentro de las actividades que debemos llevar a cabo como parte de la planeación, primero que nada vamos a evaluar, bueno, ¿qué sí podemos tercerizar o qué sí debemos, qué sí necesitamos, qué servicio, cuál va a ser el volumen? O sea, necesitamos qué tanto riesgo inclusive supone tener esa actividad dentro de casa o mejor la tercerizamos para poder minimizar o administrar ese riesgo. Es entonces donde debemos de planear, a ver, ¿qué es lo que tengo que lograr? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuántas personas tengo yo aquí en la región que sepan de eso? Entonces, hacemos una planeación donde se hace un plan, evaluamos qué tanto nivel de complejidad y riesgos tenemos en cada actividad dentro de nuestra organización que se deban, relacionadas con el tema de la tecnología, que ahorita prácticamente pues es todo, que se deban tercerizar y bueno, vamos a calificar esas actividades y cuáles sí, cuáles no. Consultamos con la parte de cumplimiento regulatorio que sí puedo tercerizar, que no puedo tercerizar y si lo tercerizo, bueno, en qué términos, ¿no? Y ahí vemos qué servicio, qué volumen de actividad vamos a estar tercerizando, cuál es la naturaleza de los riesgos, si van a ser riesgos operativos, medioambientales, financieros, reputacionales, políticos, geográficos, llámenle como quieran. Hay una variedad enorme de riesgos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las interacciones con los equipos, clientes, la autoridad? Bueno, ¿quién va a responder? Ellos, nosotros, etcétera, etcétera. Cumplimientos o requerimientos regulatorios que tengamos que llevar a cabo para en caso de que tengamos a un proveedor, bueno, ellos dan la cara, nosotros damos la cara o cómo vamos a plantearlo dentro de nuestra contratación. El presupuesto, digo, porque pues pudiéramos tener y querer tener el mejor proveedor, el mejor servicio 24/7, pero pues también hay que voltear a ver, bueno, dentro de la planeación del presupuesto, cuánto nos va a costar y el modelo de abastecimiento tanto de nosotros como de él. Como les decía, muchas veces están subcontratando o tienen contrataciones temporales de personal y esto es una de las cosas importantes que debemos estar considerando. Una vez que tenemos la planeación, ya identificamos qué servicio, vamos a ver, número 2, identificación de proveedores. Vamos a ver cuáles son los proveedores disponibles en nuestra región, en nuestro país o en el mundo que nos puedan dar esa solución. Si son proveedores únicos, si hay sustitutos, quiénes son, cuánto tiempo tienen en el mercado, cuánto tema de cumplimiento regulatorio tienen, si han tenido algún evento, cuál es la situación financiera y capacidad de recuperación en caso de que exista alguna eventualidad en el lugar donde ellos estén localizados, la experiencia de reputación, los directivos de la empresa, porque puede haber directivos que pueden ser partes relacionadas de una parte que nosotros tengamos algún conflicto. Entonces eso nos podría impedir tener a esos proveedores, ¿no? ¿Qué nivel de seguridad de la información del sistema? Si han sido hackeados, o sea, vamos a voltear a ver
la radiografía de ese proveedor. La gestión de recursos humanos, por aquel punto 8 de la lista que les acabo de presentar, son de ellos, son subcontratados, qué proceso llevan, son locales, son extranjeros, en dónde están. Parece una tontería, pero hay que voltear a ver si esos proveedores también tienen un modelo de, pues, trabajo remoto, trabajo híbrido, que nos pueda poner a nosotros en riesgo, porque muchas veces el tema de seguridad de información, el tema de confidencialidad, a veces lo tienen solo en casa, lo tienen solo dentro de las instalaciones de la organización, pero ¿qué pasa cuando ellos están desde afuera dando y otorgando el servicio? A lo mejor podríamos perder algo de confidencialidad. Entonces son esos temas que hay que voltear a ver. Bueno, identificamos proveedores, quiénes son, qué tienen y qué pueden traer a nuestra organización. Una vez identificados, pues ya, vamos a evaluarlos a cada uno. Para ello necesitamos tener un proceso de evaluación de proveedores. Aquí está el primer punto donde la mayoría de las organizaciones fracasan. ¿Por qué? Porque no tienen procesos plenamente identificados como parte de sus áreas de compras o de adquisición de bienes y servicios o procurement o llámenle como quieran para la selección de proveedores. Entonces aquí nos enfrentamos con el primero, ¿no? Y tenemos que aquí, a ver, es nuestra evaluación, esto es lo que necesitamos, ¿cumple o no cumple? Y si cumple, ¿en qué porcentaje? ¿100%, 75%, 80% o alto, medio o bajo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa? Volvemos al tema de que hay proveedores que son únicos. Recuerden que era una de las preguntas que hacíamos en el punto número 2. Entonces, a veces nos tenemos que quedar con lo que hay, no hay más. Entonces, necesitamos voltear a ver qué porcentaje de cumplimiento tiene para entonces, yéndonos a la fase 4, evaluar los riesgos que suponen esos proveedores que probablemente estamos seleccionando, porque aquí todavía estamos aquí como que en la preselección. ¿Qué riesgos pueden ser financieros, reputacionales, operativos, por su modelo de abastecimiento, con la autoridad, no sé, alguien que sea único, su producto pues tiene algunos problemas para entrar a lo mejor al mercado, etcétera, etcétera. Ahorita recordarán un ejemplo así como que muy claro que nos ha quedado en los últimos meses, ya casi, ¿cuánto lleva la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Un año? Bueno, no quería hablar de temas políticos, pero esa guerra, evidentemente, pues hay un proveedor muy grande de antivirus de origen ruso. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense si todas aquellas organizaciones que tenían adquirido o tenían tercerizado el servicio de evaluación de riesgos y alguna de esas cosas con un proveedor, con un tercero. Imagínense nada más que están pasando ahorita, ¿no? Entonces, tuvieron que moverse, etcétera, etcétera. ¿Cuántos riesgos? Ahora bien, habrá que ver algunos temas de cumplimiento regulatorio. Hay algunos proveedores, no tenemos nadie de otras regiones del mundo que se puedan sentir agraviados, que no pueden entrar porque vienen de cierta parte de Asia. Entonces es importante saber si nuestro gobierno o el gobierno o las relaciones o los datos que estamos manejando tienen alguna restricción. Entonces, ojo ahí. Entonces, esta es la parte, son muchas, si se fijan de los 9 pasos, creo que son alrededor de 6 fases dedicadas 100% a planeación y evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque lo estamos tercerizando, ya no van a estar en nuestras manos, pero necesitamos ejercer muchísima supervisión. Bueno, evaluamos riesgos, es el punto número 4. Nos vamos al punto número 5, en donde, ok, no nos queda de otra, es el único proveedor, es bueno, pero necesitamos que mejore algunos puntos. Vamos a hacer una negociación o vamos a comenzar a negociar con ellos. Oye, podrías modificar ABC dentro del servicio o de tu actuación o parte a lo mejor de la administración, la parte que corresponda al servicio que nos vas a estar otorgando. Sí, no, ahí empiezan una serie de acciones de remediación. ¿Cuánto tiempo tardan para resolverlas? Ojo, a lo mejor en este punto ya nos tardamos una semana, 2 semanas, pero ¿cuánto tiempo van a necesitar ellos para resolverlas? O si tienen un plan y nosotros evaluar si podemos vivir con eso y podemos aceptar ese riesgo y que ese riesgo obviamente pues, se quede como un riesgo residual. Entonces, ¿por qué? Porque van a hacer algunos cambios, pero no al 100%, probablemente. A lo mejor depende del interés de la cuenta, ¿no? Y bueno,
¿qué proceso de monitoreo vamos a estar llevando a cabo para ver si mitigaron ya los riesgos? Es decir, me gustas, es necesario, eres tú el ideal, pero necesitamos que remedies eso. Necesitamos nombrar a alguien dentro de nuestra organización que tenga los conocimientos técnicos para estar evaluando si se cumplió o no con el cambio que nosotros solicitábamos. Y aquí viene el otro punto que debemos tener siempre muy en cuenta con nuestros proveedores y nuestro equipo de las áreas de compras. Una de las cosas, eso es les voy a hacer una pregunta ahorita a todos. ¿Quién creen que debe llevar a cabo esta actividad? Hasta el punto número 5, cualquiera de estos puntos, ¿quiénes deberían estar involucrados en estas actividades? Pregunta, abierto. A ver, dice por aquí Iván, compras y seguridad. Es un área. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? TI, muy bien, exacto. Gracias, Denise. ¿Quién más creen que deban estar involucrados? Bueno, pues ¿quién creen que hace todo esto típicamente? Gracias, Ernesto, la alta gerencia en conjunto con TI. Pues realmente la mayoría de las veces se lo avientan a el área de tecnologías de información y no es un área de compras. Es entonces donde nos enfrentamos a nuestro primer problema. Es un área de tecnologías, no es un área de auditoría, no es un área legal, no es un área de compras, no es un área de negocio que sepa todo lo que se puede poner en riesgo por tenerlo tercerizado. Tiene que ser un trabajo en conjunto, que eso es una de las cosas que se les olvida a las organizaciones a la hora de tercerizar una operación. Se lo encargan 100% netamente a alguien de tecnología. Qué bueno, porque va a haber una evaluación tecnológica, pero hay que voltear a verlo con un enfoque holístico de verdad, la parte legal, la parte financiera, la parte de continuidad, la parte de compras, todo, ¿sí? Gracias, Leslie. Sí, coincido contigo. Debe ser un trabajo en conjunto de compras, ciberseguridad y el área de negocio involucrada, efectivamente. Aquel que va a hacer uso de eso y, pues, evidentemente, pues, finanzas, porque son los que van a decir sí. ¿Se acuerdan que en la planeación vemos, y era una de las áreas de los puntos principales, creo que era el último, bueno, el penúltimo, presupuesto? Entonces, para ver, oye, sí, si podemos, no podemos pagarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, asumamos que hubo todo un equipo involucrado en esta selección y ya se mitigaron los riesgos y dijeron, ¿sabes qué? Sí, danos 3 meses, danos un mes, danos 2 meses, hacemos la configuración necesaria. Caso real, sí lo hicieron. Tuvimos que ir a hacer nosotros la auditoría como parte de la evaluación de ese contrato, porque iban a depositar todo el negocio, toda la base de datos de un negocio, con un tercero. Entonces, imagínense todo lo que tuvimos que hacer como parte de la auditoría. Ya, dijeron, vamos a contratarlos. Ya, ustedes ya los remediaron, ya se pusieron bien, ya está todo resuelto. Lo que podemos vivir con esos errores con los que tienen. Vamos a hacer el proceso de contratación. Vuelta, otra pregunta. ¿Quiénes tienen que estar involucrados? Bueno, ¿a quién creen que le dejan esto? Pues o se lo dejan típicamente a alguien de legal o al área de tecnología. Hoy día muchas empresas no tienen un área de legal dedicada 100%. Entonces, ¿a quién les quedan? A tecnología. Y le quedan con finanzas. Y finanzas, pues para que se dé cuenta de cómo van a estar los pagos, ¿verdad? Y la frecuencia y para ver pues, los flujos, ¿no? De efectivo y demás, ¿no? Y es entonces donde cuando el proceso de contratación, pues necesitamos, como bien lo mencionaba Leslie, qué área se vio involucrada para ver, oye, ¿cuáles van a ser mis indicadores clave de rendimiento? Puede ser un área de negocios, un área de TI, 100%. Y entonces, dentro de la contratación, deben estar involucrados esos personajes, pero considera al menos, bueno, ¿cuáles van a ser los indicadores clave de rendimiento? Los KPIs, KRIs, los que ustedes quieran. Que hay indicadores, darle seguimiento, no métricas, indicadores. Ya tuvimos una clase de métricas e indicadores, gracias. Vamos a ver cómo vamos a gestionar la información, cómo vamos a comunicar, a quiénes les van a comunicar cuando está pasando, cómo estamos trabajando, si estamos cumpliendo o no. ¿Por qué? Porque pues a veces alguien se guarda esa información y no la revela, ¿sí? Y sobre todo en las partes de tecnologías, sí, señores, porque son a veces
pues como ellos los eligieron, bueno, ellos los buscaron, ellos los evaluaron, ellos los eligen, resulta que luego se hacen bien amigos de los proveedores y entonces, pues, ¿cómo voy a ponerlo en mal o cómo voy a, no sé, hay una parte así como que de, no diría contubernio, pero una relación a veces medio tóxica en donde no revelas lo que realmente está haciendo o dejando de hacer el proveedor y eso es algo importante. Entonces, gestión de información y comunicación. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué reportes? Otro tema de la contratación que tenemos que considerar, derechos de auditoría y supervisión. Yo les comentaba cuando hacíamos, ni siquiera estaban contratados los servicios, pero era parte de lo que nos pedía algún cliente. ¿Sabes qué? Revísame el contrato. Revísalo y dinos en dónde podemos mejorar o qué es lo que tiene que mejorar nuestro posible proveedor. Y entre otras cosas, ya contratados nos pedían estar haciendo auditorías constantemente acerca de el cumplimiento, no solo del contrato, sino algunos temas de seguridad. Son casos muy específicos, pero bueno, considerar como parte de la contratación esos derechos de auditoría y supervisión. Los requisitos de cumplimiento. Bueno, sí lo estoy haciendo, pero lo estás haciendo al 100%, solo 75% me estás cumpliendo, solo el 50%. Entonces, esa parte, para que lo demos por bueno, ¿cuáles son esos requisitos? El uso de la información, la propiedad intelectual y la tecnología. Por aquello de que pedimos que nos desarrollen alguna aplicación, nosotros somos los genios que estamos pensando y planeando y queremos que haga A, B, C, configuraciones muy particulares de algún tipo de negocio. Y ya después ellos están vendiendo eso como una solución a alguien que resulta ser nuestros competidores. Y ellos dicen, es que nosotros lo creamos, sí, pero yo te pagué por ello. Entonces, eso también debe quedar dentro de la contratación. Y no solo para TI, pasa, y ustedes saben que pasa en muchas otras áreas como parte de lo que tenemos que estar considerando. La parte de la confidencialidad e integridad de la información. Porque nosotros muchas veces vamos a tomar decisiones con información que está alojada, que está creada, que está generada dentro de sistemas que tiene un tercero. Entonces, ojo por ahí. Conflictos de interés. Cuando alguien tenga a lo mejor un grado consanguíneo de primero, segundo, tercero, con alguno de nuestros competidores o alguien de su personal o alguna situación que pueda generar algún conflicto de interés y que obviamente se traduce ya en temas económicos, pues necesitamos que sea revelado y nosotros nuevamente evaluar si nos vamos a quedar con eso, con ese proveedor o no. Los requisitos de los subcontratistas, reconocemos que no son ellos tampoco 100% autónomos independientes y que ellos a veces van a subcontratar. Entonces, ¿qué requisitos les van a pedir para manejar nuestra información y cómo se van a asegurar? Por último y no menos importante, bueno, casi último, las condiciones de rescisión, ese contrato prenupcial. El día que se acabe, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué me quedo yo? ¿Cuánto tiempo después, si pasa algo, si encuentro que anda rodando mi información, te puedo hacer responsable por algo? ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones hay que llevarlas a un contrato. Ese tipo de situaciones debe estar involucrado un especialista en temas de tecnología, pero también la parte legal. ¿Para qué? Pues para que esté bien amarrado toda la parte de la contratación. ¿Dudas hasta aquí? Voy a tomar un punto de café, ¿no? Hay un comentario de Leslie en el chat. Lo que me menciona, se me ocurre que podría planear un tipo de SLAs enfocados en garantías en temas de ciberseguridad más allá de las cláusulas tradicionales. Totalmente de acuerdo. Excelente. Y para allá vamos, Leslie, ¿no? Es que vives en el futuro, tú estás pensando, vas 3 pasos allá, dame chance, ya voy para allá, ¿sí? Ahí viene la parte de operación. Y es entonces donde vamos a incorporarnos, donde ponemos toda la parte de los planes de servicios contratados, donde vienen los SLA, los OLAs, los Operation Level Agreement, los Service Level Agreement. ¿Y qué dijimos? ¿Qué dijeron que iban a estar haciendo en nombre de nosotros? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el personal estratégico, el operativo? ¿Cómo lo vamos a supervisar? ¿Quién va a ser su par dentro de nuestra organización o nuestro punto de contacto? ¿A quién le van a reportar? Pero sobre todo, y dependiendo del tipo de servicio, y a veces tenemos un implant, traemos gente o llega gente de esa organización de servicio,
pues que se tiene que adaptar a nuestra cultura. Eso es algo súper importante. Les cuento un caso. Un cliente tenía la necesidad de poner un call center y dijeron, no, pero no los quiero allá, los quiero aquí para yo estar supervisándolos. Ah, perfecto, los mandaron para allá, pero el horario de atención de nuestro cliente era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El horario de entrada de la organización de servicio era de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, así como que, o sea, sí te estoy dando el tiempo que me estás pidiendo, sí, pero no. Y tienes que adaptarte a nuestra cultura. Nosotros es el día del cumpleaños de alguien, vas y también cantas mañanitas. Entonces, son tonterías, ¿verdad? Pero al final del día, sí son de las cosas que efectivamente hay que considerar. Viene aquí una pregunta de Denise, dice, ¿qué tan fiable es considerar certificaciones ISO y reportes SOC para evaluar al proveedor antes y durante el contrato? Es la mejor pregunta que me pudieron haber hecho. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Y quienes han tomado algunas clases también de marcos de referencia, recordemos que dentro de cuando alguien se certifica, definimos el alcance y definimos qué procesos. Es entonces donde necesitamos revisar, ¿se acuerdan en la parte de evaluación de proveedores, en el punto número 3? ¿Qué van a tener de nosotros? Pero, no, perdón, el modelo de abastecimiento, los requisitos de los subcontratistas y demás, en todos ellos tenemos que evaluar si ellos tienen esos documentos, porque ellos dicen, es que tengo un certificado ISO, tengo un certificado SOC. No, espérate, no es un certificado SOC, aclaremos, es un reporte SOC. 2, tipo 1, tipo 2, o SOC 3, o SOC 1, tipo 1, 2, o tipo 1 o tipo 2. Tienes un reporte que describe qué haces, cuál es tu control interno sobre ciertas actividades. Ese reporte lo tienes que comparar contra el acuerdo que tú vayas a hacer y ver si esas actividades que tú estás contratando van a estar dentro de la cobertura o están evaluadas dentro de ese SOC o están dentro del alcance de esa ISO, de ese certificado ISO. Y ojo, porque recuerden que también tenemos certificados, pero también certificados por sitios. Entonces es importante revisar así con lupa, un experto, de verdad, qué incluye esa certificación y ese reporte. Entonces, el reporte SOC, valga el comentario, es lo que yo les había comentado también el SSAE 16, SSAE 18, perdón, ya lo cambiaron, ya lo movieron. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades que llevan los terceros se traducen y se ven reflejadas en estados financieros. Y es entonces donde, al ser una parte financiera contable, debe estar sujeta a auditoría. Y ese reporte debe haberlo evaluado un contador en conjunto con especialistas de tecnologías de información. Es un poquitito más complejo, pero digo, algo así para que quedemos claros, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Denise, por la pregunta. Creo que es una de las que más me encanta. Y es algo que también hacemos, esa evaluación de los terceros y algo que les enseñamos a nuestros clientes es a leer esos reportes y compararlos con el contrato que están haciendo. Eso sería, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la operación e incorporación, como les comentaba, hay que integrar dos culturas, dos estilos de trabajo, tanto de nuestro proveedor y sobre todo cuando el servicio involucra que tenemos gente de parte de un tercero. Entonces tenemos que estar considerando esa evaluación. El punto número 8, ya casi para terminar, es el monitoreo. Ya están ahí, ya están trabajando, pues vamos a estar revisando que estén cumpliendo efectivamente todo nuestro contrato, todos los SLAs, todos los OLAs, que si dijeron que tenían atención 24/7 y que dependiendo del incidente, cuánto tiempo tardaron en resolverlo, y si sí, si no, las sanciones, o la falta de cumplimiento, etcétera, etcétera, y cualquier otra actividad de supervisión. Ojo aquí, muchas veces tenemos un tercero que no tiene un reporte SOC, no tiene un reporte SSAE 18, y es entonces donde no solo a lo mejor vamos a hacer nosotros la auditoría, sino nuestro auditor, aquella entidad que viene a auditarnos a nosotros, va a tener que ir a auditarlos a ellos, porque tenemos algunos procesos tercerizados. Ojo, eso ya lo habíamos comentado, tiene que quedar en el contrato. Ahora, tenemos el monitoreo, todo funcionó, pasó algo,
ya sea de manera voluntaria, involuntaria, algo surgió, tenemos que pensar en una desincorporación. Todo inicio tiene un final, dijo Ken. Y efectivamente, para la desincorporación tenemos que estar considerando qué evidencia va a ser suficiente para presentar, a lo mejor por la falta de cumplimiento de un contrato, para pues, que no nos vayan a hacer poner alguna sanción, porque seguramente habrá cláusula para por término anticipado del contrato, etcétera, etcétera. Entonces, debemos considerar todas las pruebas que debemos presentar para poder terminar con ese contrato si nosotros, que somos los clientes, decidimos terminarlo. Si el proveedor, por alguna situación, no sé, alguna insolvencia económica, salió del mercado, llámenle como quieran, bueno, ¿qué va a pasar con nuestra información? ¿Se acuerdan? Aquel contrato, la parte 6, la contratación, todo eso que pasó, todo lo que dijimos que debíamos hacer en caso de que pasara una separación, bueno, aquí lo echamos a andar. ¿Para qué? Para proteger a la organización, como les decía, ellos entran y salen o reciben información o reciben varios de nuestros recursos para poder estar trabajando y otorgarnos el servicio. Sin embargo, puede o va a llegar el momento en que los vamos a invitar a salir o ellos nos van a decir, sabes que ya no quiero que sea nuestro cliente, o clientes de ellos, a lo mejor clientes potenciales, necesitan que nosotros dejemos de ser sus clientes, casos reales. Entonces es importante ver, bueno, cómo vamos a trabajar, pero sobre todo, qué va a pasar con aquella información que nosotros teníamos con ellos. ¿Cómo nos vamos a asegurar que nos estén entregando la copia que tenían de nosotros, que un tercero efectivamente hizo todo el borrado seguro? Entonces, por eso es importante ver todo el tema de los contratistas. Este proceso de 8 pasos recomiendan suscripciones como Office 365, Adobe Servicios. Híjole, ¿es considerarlo? Sí. A la hora del tema de la contratación, esos contratos son ya estándar y hay que asumir una parte del riesgo, pero muy buena pregunta. Y sí esperaba que hicieran esta pregunta porque hay proveedores que definitivamente nosotros nos adherimos a sus términos y condiciones, porque no nos queda de otra. Entonces necesitamos ver qué va a pasar al final y considerar si dentro de sus políticas de privacidad, o al menos asegurarnos que tengan, en el caso de que estamos en México o en algunos otros países, esa opción para la cancelación de uso de nuestra información, o que nos emitan algún certificado o algún documento para saber que ellos no van a hacer mal uso. A lo mejor más adelante te vas a encontrar tu información, esperemos que no. Sin embargo, al menos tenemos un documento para nosotros protegernos en caso de que ahora nuestros clientes nos puedan hacer alguna reclamación. Es decir, oye, yo confié de buena fe en este proveedor, me emite un documento, un certificado, entonces, pues ahí sí ya no podemos hacer más. Es algo bastante crítico, bastante complejo hoy día asegurarnos acerca de cómo podemos trabajar con aquellas multinacionales, aquellos proveedores enormes. Sin embargo, creo que siempre es guardar la evidencia. Y ya sé, la vamos a guardar en un correo electrónico y ese correo electrónico está en manos de un tercero. Entonces, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Pero al final del día necesitamos estar considerando que pues hay proveedores que pues con los que vamos a tener una excelente relación y si va a terminar, pues va a terminar de una manera muy civilizada, pero a veces va a poder quizá terminar de una manera no tan agradable, que vamos a tener algunos problemas. Sin embargo, pues procurar que sean los menos y estar lo más preparados posibles para atender estos riesgos. Son 9 pasos, como les decía. Esto es nada más una pasadita de los puntos importantes que debemos estar considerando. Sin embargo, esto es una actividad que se tiene que llevar a cabo por diferentes personas o diferentes áreas dentro de la organización y cada uno va a ir agregando su expertise para poder llevar esto a cabo y dejarlo de la mejor manera posible y con los menores riesgos para nuestra organización. Vamos terminando ya. Algunas recomendaciones.
Para llevarnos, siempre mantener una base de datos de proveedores, de posibles proveedores, porque no sabemos en qué momento vamos a tener que cambiarlos. Y para en caso de que tengamos que cambiarlos, haber ya corrido al menos los pasos del 1, bueno, más bien sería del 2 al 5, en donde tenemos ya evaluados, pues, qué proveedores pudieran ser útiles para X servicio, cómo hemos evaluado ya y por qué los hemos seleccionado para hacer una evaluación de riesgos y qué parte de esos riesgos podríamos aceptar o convivir con ellos. ¿Para qué? Para que en caso de que uno de nuestro proveedor nos deje, lo dejemos, llámenle como quieran, cómo llevarlo con otro. ¿Por qué? Porque hoy en día, si estamos hablando en temas de tecnología, proveedores de TI, no es precisamente que vamos a prescindir de la tecnología por 1, 2, 3, 4, 5 semanas, lo que nos lleve a correr un proceso. Simplemente necesitamos seguir trabajando con alguien y ese alguien nos tiene que echar la mano y pues mejor tener ahí la lista de los posibles y no necesitarlo que necesitarlo y no saber ni a quién acudir. Esa sería la primera recomendación ya para finalizar. Segunda, buscar que aquellos proveedores apliquen buenas prácticas para en el tema de seguridad de información, de entrega de servicio. Listo aquí algunos que tengan pues al menos conocimiento, certificaciones, no sé, COVID, que tengan buenas prácticas de Cyber Security Framework de NIST, que tengan algunos controles implementados de SIS Controls, que tengan para atención de servicio al cliente, a lo mejor ITIL, algo de ISO 20000, ISO 27000, que tengan un modelo de madurez de ciberseguridad. Platicando con sus proveedores, hay que ir explorando. Una vez que se comprometan con un proveedor, que comiencen a trabajar, de verdad, no echen el saco roto, volteen a ver cuáles serían los otros proveedores sustitutos para en caso de que no se encuentre ya disponible, de qué otra manera podemos seguir trabajando. Volvemos al caso de cuando se les cae WhatsApp, ¿qué es lo que pasó? Creo que ahorita ya me doy cuenta de que la mayoría de mis contactos tiene WhatsApp, tiene Signal, tiene Telegram. ¿Para qué? Cuando no tienes un servicio, acudas directamente al otro. En esa misma proporción tenemos que voltear a ver a nuestros proveedores. Y si son únicos, pues con mayor razón tener mucho cuidado en la gestión de proveedores y buscar alternativas. A lo mejor no podremos sustituirlos, pero una manera de dar continuidad a nuestras operaciones con el menor impacto. Y por último, y no menos importante de verdad, generar en nuestro personal, en la organización, a todos esos involucrados, aquellos que comentaron y que pregunté efectivamente al área de tecnologías, al área de compras, a la alta gerencia, al área de finanzas y al área, pues en general a todos aquellos que utilizan tecnología, que se generen esas capacidades para la selección de proveedores y ser muy críticos en el servicio que nos están otorgando. Por aquí viene una nota, el reto de la capacitación y formación de las áreas de compras tradicionales, totalmente de acuerdo. Es más, muchísimas compras pasan hoy día de muchas compañías si se la pasan por fuera del proceso de compras, porque es tan especializado. Aquí, a ver, y seamos honestos, cuando necesitamos un proveedor o algo de tecnología, no se lo pides a compras. Ese se vuela todo proceso de compras. Olvídate de las 3 cotizaciones, olvídate de la requisición de compras. Y es entonces, ok, no vas a tener un área de compras 100% especializada. Aquí la recomendación es que se hace un comité de TI de la implementación para llevar a cabo todo lo que es la gestión de riesgos, que incluye la selección, que incluye la contratación, y ese comité, ese comité responsable va a estar llamando a los involucrados para poder llevar a cabo la contratación, pero todos con la cultura y la generación de capacidades vas a estar evaluando la operación, el día a día, toda la supervisión de ese proveedor para que todos estén enterados de qué está pasando con nuestra información. Bueno, todos los que deban estar involucrados. ¿De acuerdo? Y sí, coincido contigo, la capacitación, la generación de capacidades de aprendizaje para las áreas de compras es de los temas más complejos y pues ¿se puede? Sí, sí se puede. Hay varios modelos, inclusive el CMMI viene con una de sus constelaciones
es la de adquisiciones, acquisitions. Entonces, eso es una. COVID, tenemos un proceso de selección de proveedores, de planeación. Digo, quienes saben de COVID, pues ya saben que existen unas por ahí, unos procesos. La misma norma ISO 27001, maneja dentro de las cláusulas, maneja, déjenme, a ver, acá están mis materiales donde estudié, pero maneja todo lo que es relación con proveedores. Entonces, hay muchísima información. El chiste es utilizarla, llevarla a cabo y saber que debemos hacerlo. O sea, el hecho de que hayamos transferido esa actividad a un tercero no nos quita responsabilidad, las convierte a actividades de supervisión. Entonces, hay que supervisar, hay que auditar, hay que revisar, hay que tener otro ojo ahí. Entonces, no sé, ¿alguna otra duda? Hasta aquí. Traté de ser lo más rápida posible porque me Preguntas, puedo quedar dudas. No, dudas. vamos bien en marcha de ¿Vamos tiempo. bien? Denise tiene Todos. pregunta en Question Answers. ¿Cómo ves la tendencia de abastecimiento dinámica y autoservicio que propone Gartner en esos temas? Ay, pues mira, entendamos la pregunta, abastecimiento dinámico, es decir, tomo uno de aquí, otro de allá. Así como estamos haciendo desarrollos ágiles, y demás, lo mismo va a ser en el abastecimiento, en la selección del abastecimiento. Creo, independientemente de quién lo diga, necesitamos actuar. Pero si ya de entrada sabemos qué vamos a necesitar y quiénes nos lo pueden proveer y tener ahí consideradas opción A, B y C, creo que con eso salimos avante. Es una de las cosas que tenemos que estar ahí considerando. Muy bien, excelente pregunta. ¿Y otros? Pues ahí en el Otra, chat o usando el Question Answer de Zoom, adelante. o abran su micrófono, abran Sí, sus eso es otra opción pantallas, también. es otra opción. ¿Sí? Ya, bueno, voy a quitar mi presentación. Aquí está. Vamos a dejar, ahí donde está. Yo soy la de Stop Share. Ahí sí. Sí, sí, sí. No, sí, no sé, dudas, Ken, tú me habías platicado algo ahí, no es cierto. Hemos estado comentando algo offline, pero Ay, no sí. recuerdo. Ahorita estoy haciendo debugging en mi clase en línea que el profesor estaba en pánico que no puede conectar, pero pues ya está conectado. Se pasa. Siempre problemas técnicos, pero ahí No, va no, 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 practicando no. en el fondo. Miren, yo creo que Más, lo más importante es saber que necesitamos un tercero, siempre lo vamos a necesitar, y Ujú. ver cómo hacer que ese tercero, en caso, que la experiencia sea la mejor para la organización. Eso es lo que tenemos que estar buscando. ¿Dónde das el curso completo de gestión de proveedores TI? Fíjate que ahí no tenemos curso, ahí más bien lo tenemos como servicio. Pero bueno, sí, ¿por qué no? Deberíamos dar un curso, un taller. Ya ves, Ujú. Ken, deberíamos ponerlo Ahí, dentro de... anótalo, anótalo. Bueno, déjenme les cuento. Bueno, no. En abril, el principio, el primer Vale semestre hacer está. ventas ahorita. No, 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 no son, bueno, sí son para el TEC. Vamos a tener un Sí. programa de formación de auditores de TI. No queremos, no los vamos a convertir en CISAs todavía, eso ya es cada quien, Ujú. ¿no? Pero ¿cuáles son los elementos? Y uno de los puntos a considerar dentro de como parte de la formación de auditores de TI es la evaluación de terceros. Y ahí sí vamos a ver ese tema, fíjate. Muy buena pregunta. Entonces, va a haber un diplomado, por ahí estén pendientes de, Sí. de los anuncios del TEC de Monterrey, pero es como diplomado una materia de una, no me acuerdo de cuál, pero sí lo estamos Sí, trabajando ahorita. o in-house, Sí, siempre hay esa opción que tiene el TEC de Monterrey. Yo no estoy tan involucrado en sí, diplomados y consultoría in-house, pero siempre hay esas opciones. Acérquense con sí. Gaby, acérquense con nosotros el TEC y charlamos para diseñar algo si no existe. Sí, y Siempre hay la definitivamente opción. hay mucha bibliografía. Lo importante es pues, saber que necesitas hacerlo, Sí, y evaluarlo. muchos de nuestros profesores están abiertos a hacer una charla para empresas si quieren invitarlos también. Sí, tú te quedas, dice Ernesto que hay que mandar los datos. Sí, en cuanto salga eso de verdad, sí seguramente se queda aquí en Sí, la lista de distribución. Creo que aceptaron que se guarden sus datos y recibir a lo mejor información. Desconozco ahí sí. sí, ¿Verdad? intento no abusar sus correos que llegó. De hecho, ahorita no lo tengo a la mano, pero si hay información, los voy a comunicar por los correos que compartieron aquí y con todo gusto, si dicen ya, deja de spamearme, Ken, pues te quito la lista sin problema. Exacto. No, y pues en redes yo siempre todo lo publico en Pero LinkedIn. la Ahí, idea ahí de eso síganme. es crear comunidad. Sí, 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 sin duda.
Y sí, a veces digo, hay requisitos especiales a la parte de consultoría del TEC, donde entramos varios de nosotros. Que nos ven Exacto. Sí, siempre hay esa opción. Muy bien. ¿Otras dudas, preguntas? La verdad, muchísimas gracias por llegar con nosotros. Mi intención es arrancar otra sesión en un par de meses, ahí por mitades de abril, finales de abril. Y sí les voy a comunicar la siguiente sesión y pasarlo por medios sociales. Gracias a los que compartieron con colegas para que más puedan llegar y aprovechar la charla de Gaby. Y la verdad, muchas gracias, Gaby, por tu tiempo hoy. No, a sus órdenes, ya saben que me encanta a mí, si me dan oportunidad, yo me pongo a hablar y compartirles con todo gusto. Gracias por estar algunos Muy bien. los nuevos y a quien no Aplausos conozco. en chat. Gracias. Gusto en verlos nuevamente. Muy bien. Voy a parar la grabación Sí, ya. Ahorita ya y pueden decir quedamos cosas. unos minutos si tienen otras preguntas off the record todos. Sí, ya, off the record.